¿Qué tal, chicos? Aquí estamos una vez más reencontrándonos para poder continuar con el desarrollo de nuestro curso. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las sucesiones correspondientes a la semana número 3 de su libro de trabajo. Cuando hablamos de sucesiones, muy bien ustedes ya saben que hablamos de una secuencia de términos. Estos términos están dados bajo una regla o ley de formación. Ahora, estas sucesiones o secuencias pueden ser numéricas, pueden ser alfabéticas o pueden ser alfanuméricas, es decir, mezcla de números con letras, ¿de acuerdo? Entonces, en un primer momento nosotros vamos a hablar acerca de las sucesiones numéricas y en especial vamos a hablar acerca de las sucesiones aritméticas y de las sucesiones geométricas. Entonces, pasemos por acá. En primer lugar mencionamos a la sucesión aritmética. La sucesión aritmética se caracteriza por lo siguiente: por justamente contar con términos que van seguidos unos de otro en base al añadir una razón. O sea, hay una cantidad que se agrega al determinado término para poder continuar con el otro. A eso se le llama razón aritmética constante. Por acá apreciamos el primer término, apreciamos el último término. También observamos que acá dice TN, o sea, nos está hablando del término enésimo. O sea, por ejemplo, me dicen el término número 15, quiere decir que N debe ser 15. ¿Qué significa eso? Que en total acá hay 15 términos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de una sucesión aritmética o llamada también lineal o llamada también de primer orden, tenemos que tener en consideración lo siguiente. He colocado por acá dos formas, ¿no es cierto? Pero estas dos formas involucran a una sola. Por ejemplo, acá habla del término enésimo, o sea, de la regla o ley de formación para una sucesión aritmética. Dice que el término enésimo es igual al término primero más el producto de la razón constante por la cantidad de términos dividido en la unidad. Si yo no lo quiero ver de esta manera, también lo puedo observar de esta otra forma, donde dice que el término enésimo es igual al producto de la cantidad de términos por la razón agregado al término cero. ¿Y quién es el término cero? Es el anterior al primero. O sea, estaríamos hablando del término que va por acá. En cualquiera de las dos situaciones podemos ubicarnos nosotros frente al término enésimo. Es decir, hallar la regla o ley de formación. Esto es cuando es una sucesión aritmética. Pero ¿qué ocurre cuando es una sucesión geométrica? También la secuencia es la misma. La diferencia entre ambos, ¿cuál es? Que acá para llegar de un término a otro tú lo haces sumando una cantidad. En cambio, cuando hablamos de una sucesión geométrica es cuando encontramos un término mediante el producto. Es decir, la razón geométrica constante es mediante un producto. ¿Y cuál es su regla de formación? Allá. El término enésimo es igual al término primero por, ¿no es cierto?, la razón geométrica elevado al total de términos disminuido en la unidad. ¿Perfecto? Entonces, mira, lo único que vamos a hacer es aplicación justamente de lo que estamos hablando ahorita. Problema número 1. Vamos a aplicar lo que estamos viendo. Dice, hallar el término número 15 en. Ahora, por acá observamos el 4, 13 quintos, 18 tercios, 22 décimas, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Hay una secuencia más ahí. Ahora, ¿qué pasa? Para este tipo de ejercicios nosotros podemos desarrollar por partes. Considerar primero el numerador y luego el denominador. Trabajamos por separado y luego al final lo unimos. Por ejemplo, acá tú observas que hay 4. Acá hay numerador, denominador, numerador, denominador y acá no hay. Entonces yo lo adecuo. Entonces yo me doy cuenta de algo por acá, mira, yo me estoy dando cuenta de algo por acá. Por ejemplo, en el numerador del 13 para el 18 yo me doy cuenta que le estoy sumándole 5. Del 18 para el 23 le estoy sumando 5. ¿Sí o no? Entonces, en el denominador, ¿qué está pasando? Yo veo que del 5 para el 8 le estoy sumando 3. Y del 8 para el 11 también le estoy sumando 3. Entonces ya estoy encontrándole la razón aritmética, tanto para el numerador como para el denominador. Lo que yo tengo que hacer es este 4 adecuarlo, darle una forma tal que tenga un numerador y un denominador. Se supone entonces, si que esto es más 3, acá también tiene que haber habido un número que sumado con 3 te dé 5. ¿Sí o no? En ese caso, ¿quién estoy hablando? Estamos hablando del número 2. Lo mismo por acá. Si acá es más 5, se supone que acá haber un número, de haber habido un número que sumado con 5 te dé 13. ¿Cuál debe ser ese de ahí? El 8. ¿Y es lo mismo o no? Sí, porque 4 es 8 entre 2. Entonces, lo único que hemos hecho es adecuar la forma. Una vez que hemos hecho esto, ya podemos proceder a hallar lo que nos pide, el término 15. Por lo tanto, vemos por acá que esta es una sucesión aritmética, también es una sucesión aritmética. La regla dice, término 15 es igual, término primero. ¿Cuánto vale el término primero?
8. ¿Está bien? Más. Dice por acá lo siguiente. Término primero más n menos 1 por la razón. N menos 1. ¿Cuántos términos son? 15. Entonces acá debe de ser 14. ¿Por qué? Porque 15 menos 1 es 14. Por la razón acá va de 5 en 5. Entonces acá sería 5. ¿De acuerdo? Por abajo, ¿cuál es el término primero? 2. Más la cantidad de términos menos 1. O sea, 15 menos 1, 14. Por la razón, ¿cuánto vale la razón por acá? 3. Ya lo tenemos ya. Entonces, en la parte superior, en el numerador, tenemos 8 más 14 por 5. ¿Cuánto es 14 por 5? Es 70, ¿no es cierto? Y más 8, 78. Por la parte del denominador tenemos 14 por 3 más 2. O sea, tenemos 42 más 2. Estamos hablando de 44. Eso significa que el término número 15 debe de ser 78 sobre 44. ¿De acuerdo? Entonces hemos aplicado la sucesión aritmética o de primer orden. Veamos el segundo caso. Dice, en una progresión aritmética, ya te lo está diciendo, el octavo término es 37 y el 20º término es 73. Hallar el valor del término 15. En este tipo de problemas ya te está diciendo cuál es el valor de cada uno de los términos de acuerdo a su posición. Por ejemplo, dice, el octavo término es 37. Por acá, lo que estamos haciendo es lo siguiente para que tú te puedas dar cuenta cómo se debe resolver este problema. Por ejemplo, tenemos término primero, término segundo, término tercero, término octavo. Tú sabes que para poder llegar de un término a otro, tú debes de sumarle una cantidad, ¿no? Una razón constante. Entonces yo digo, este término 2 es lógico que debe de ser este término primero más esta razón. Por eso que al término 2 le decimos término 1 más la razón. Además sabemos que para llegar del término 2 al término 3 debemos de sumar otra vez la razón. O sea, al término 1 más la razón, volverle a sumar la razón. Lo cual significa que el término número 3 sería este término 1, pero más 2 veces la razón. Eso significa entonces que para el término cuarto, ¿cuánto debería ser? También el término 1, pero ¿cuántas veces la razón? Más 3 veces la razón. En conclusión, ¿qué podemos observar por acá? Que siempre el término que necesitamos es equivalente o igual al término primero más una determinada cantidad de veces con respecto a la razón. Si es término 3, son 2 veces la razón. Si es término 2, una vez la razón. Eso significa que si es término 8, ¿cuántas veces la razón debe ser? Debe de ser 7 veces la razón. Es decir que por acá esto debe ser igual al término primero más 7 veces la razón. ¿Y por qué sé que es 7? Porque acá dice que es el término 8 y siempre va a ser 1 menos. Entonces, si ya llegamos a esta conclusión, quiere decir que por acá también podemos saber cuál es el término número 20 en función a eso, ¿no es cierto? Decimos, término 20 sería el término 1 más. Como es término 20, ¿cuántas veces la razón será? 1 menos, ¿sí o no? O sea, sería más 19 veces la razón. Perfecto. Pero nosotros por datos sabemos que el término octavo es 37. Entonces podemos decir por acá que el término octavo que vale 37 es igual a lo que hemos colocado por acá, que es igual al término 1 más 7 veces la razón. Luego también conocemos que el término vigésimo, dice, ¿no? Vigésimo es término 20. El término 20 dice que vale 73. Ahí está, el término 20 vale 73. Y también sabemos que es igual al término primero más 19 veces la razón. ¿Qué podríamos hacer en esta situación? En este caso lo que nosotros podríamos hacer por acá es, por ejemplo, cancelar el término 1 para poder hallar la razón. Y para eso, ¿qué podríamos hacer? Restar. Restar de abajo hacia arriba, porque el 19 es mayor que el 7. Si restamos, ¿qué cosa vamos a obtener por acá? Tendríamos 73 menos 37, o sea 36. Acá resultaría 36, ¿cierto? Término 1 menos término 1 se cancelaría, ¿no es cierto? Se cancelaría. ¿Y qué te quedaría? 19R menos R. O sea, estamos hablando de 12 veces R. Y esto involucra a de que R, o sea, la razón constante, en este caso sería ¿cuánto? Sería 3. ¿Está bien? La razón constante entonces en este caso sería 3. Ahora, ¿qué cosa más podríamos hacer por acá? Vamos a agarrar por acá, vamos a trazar una línea para poder diferenciar lo que hemos hecho, ¿no es cierto? ¿Qué cosa más podríamos hacer por acá? Muy bien, podríamos seguir trabajando en lo siguiente. Como aquí te piden que halles el término, ¿qué término te piden? Te están pidiendo que halles el término número 15. Entonces, si nosotros queremos hallar el término número 15,
debemos de conocer cuál es el término primero, ¿sí o no? ¿Y cuál sería el término primero en este caso? Muy bien, si sabemos que la razón vale 3, puede ser en cualquiera de estas dos situaciones, entonces acá sería 7 por 3, 21. El término primero sería 37 menos 21. ¿Y cuánto es 37? ¿No es cierto? Menos 21. En este caso 37 menos 21 sería 16. Quiere decir que el término 15, para poderlo terminar, tendríamos que colocar por acá primero 16. ¿No es cierto? Sería 16. ¿De acuerdo? Término 15, ahí está. Igual a 16 más, ¿cuánto sería? N menos 1 por la razón. ¿No es cierto? N menos 1 por la razón. O también podríamos colocar la misma forma, ¿no es cierto? Sería 14 veces la razón que vale 3. Podemos aplicar la misma regla, ¿cierto? En vez de hallar el término enésimo, es lo mismo. Entonces decimos, el término número 15 sería igual a ¿cuánto? A 14 por 3 más 16. ¿Cuánto es 14 por 3? Estamos hablando de 42, ¿no es cierto? 42 más 16, 58. Significa entonces que el término número 15 debe ser, para este caso, 58. Muy bien, hemos apreciado dos ejemplos claros de una sucesión aritmética. ¿Qué pasa ahora con el ejercicio número 3? Dice, hallar el término 18n. Tú observas por acá que es 1, un medio, 1 sobre 2 a la 2, 1 sobre 2 a la 3. Por acá yo puedo apreciar lo siguiente. Mira, a ver, que por ejemplo, para llegar del 1 a un medio, nosotros hemos tenido que multiplicar algo por acá, ¿sí o no? Claro, yo lo he multiplicado por un medio. 1 por un medio es un medio. Y si a un medio yo también lo multiplico por un medio, ¿qué cosa me da como resultado? Profesor, por acá nos está dando un cuarto. ¿No es cierto? Un medio por un medio es un cuarto. Y un cuarto es lo mismo que decir 1 sobre 2 al cuadrado. Y así sucesivamente. Por lo tanto, si a nosotros nos piden por acá el término 18, si yo deseo, puedo aplicar mi regla de formación, donde dice término primero por Q elevado a la total de elementos menos 1, ¿sí o no? Puedo hacer eso. Pero además, ¿qué cosa podemos darnos cuenta nosotros sin necesidad de aplicar esta regla? Mira, a ver, simplemente haciendo uso de tu razonamiento. Mira, cuando es el término 3, el numerador es 1 y el denominador es 2 a la 2. Término 1, 2, 3, 4. Cuando el término es 4, arriba es 1 y abajo es 2 a la 3. Eso significa que si el término es 5, arriba debe ser 1 y abajo debe ser 2 a la 4. En conclusión, si te pide término 18, quiere decir que ese término 18 debe ser igual en el numerador 1. ¿No es cierto? Eso no cambia. Pero el denominador va a trabajar en función del término. Cuando es término 4, 2 a la 3. Término 3, 2 a la 2. Término 18, ¿cuánto sería entonces? 2 a la 17. Ese sería el valor, ¿no es cierto?, del término número 18. Ahora, ¿no te puedes dar cuenta de esa forma? Fácil. Aplico simplemente la regla de formación o la ley de formación, donde dice que el término primero, o el término en este caso, número 18, sería igual al primero. En este caso, ¿cuánto vale? 1 por la razón geométrica, que vale un medio elevado a la n-1, es decir, a la 17. 1 por un medio a la 17, que es lo mismo que está por acá. ¿De acuerdo? Entonces, te has podido dar cuenta que es un ejercicio sumamente fácil y sencillo, no hay nada del otro mundo acá. Lo único que hay que hacer es tener en consideración cuál es la regla o ley de formación para la sucesión aritmética y cuál es la regla de formación para una sucesión geométrica. Nada más. Entonces, para que tú continúes trabajando, para que tú continúes enriqueciendo tu conocimiento, te voy a dejar que desarrolles los ejercicios de la página 25, tal como dice por acá, para que tú te sigas divirtiendo. Entonces, chicos, hasta aquí estamos con el capítulo de las sucesiones y nos estamos viendo en otra oportunidad. Nos estamos viendo.